¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de los últimos acontecimientos que especialmente se han estado dando en Israel? Y especialmente en relación a esta guerra que se ha desatado a partir de aquel sábado por la tarde del 6 de octubre. Amados míos, cada vez que hay conflicto alrededor, digamos, de Israel, muchos lo ven como una señal de la pronta aproximación del final de los tiempos. Por eso, las preguntas en estos días que muchos pastores recibíamos es, ya es el tiempo, pastor, ya llegó el final, ya va a suceder, pastor, y ese sinnúmero de preguntas que la gente se hace. El problema con esto es que eventualmente podemos a veces como cansarnos del conflicto en Israel, tanto que ya no reconoceremos cuando ocurran los verdaderos eventos proféticamente significativos. El conflicto que se está viviendo en Israel, especialmente en relación a su enemigo, que no se llama Palestina, que no son los palestinos, sino que es un grupo terrorista llamado Hamas, del cual voy a explicar un poco. El asunto es que este conflicto de Israel no es necesariamente una señal de los tiempos del fin. Repito, no es necesariamente, si usted ha estado preocupada o preocupado, necesariamente no es una señal del fin del tiempo. Los conflictos en Israel, amados míos, siempre han sido una realidad, y especialmente desde aquel 14 de mayo de 1948, cuando Israel entonces fue decretado Estado, cuando ya se reconoció la nación de Israel. Fíjense en ustedes entonces, pareciera ser que ante los entes gubernamentales no fuera una nación tan antigua, si es que vamos a contar desde esa fecha del 14 de mayo de 1948. Ahora, fíjense en que ya sea que se trate, por ejemplo, de los egipcios, de los amalecitas, yendo a buscar los enemigos de Israel en el Antiguo Testamento, los madianitas, ¿por qué no los moabitas, los amonitas, los filisteos, los asirios y los mismos babilonios, los persas y también los romanos? La nación de Israel siempre ha sido perseguida por sus vecinos y aún por otras naciones de aquellas áreas. Alguna persona se pregunta, ¿pero y por qué? ¿Por qué es Israel, sin lugar a dudas, la nación más perseguida? La nación con la cual muchos siempre han querido guerrear contra a Israel. Amados míos, de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia, es porque Dios, lisa y llanamente, tiene un plan especial para la nación de Israel. Y Satanás quiere entonces sabotear ese plan. De eso se trata. Tal vez le pueda parecer a usted muy simple la respuesta, pero esa es la realidad. Y así ha sucedido a lo largo de miles de años. A la luz de la enseñanza, por ejemplo, del apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos, así como otros pasajes de la Escritura que voy a mencionar, muchos entienden que al final de esta era, vamos a llamarle esta era evangélica, antes de la segunda venida de Cristo, por supuesto, Dios volverá a tratar con la nación de Israel como nación en sí, aunque no todos están de acuerdo en lo que ese tratamiento implica. Hay un poco de división en este asunto. Algunos piensan
que la iglesia será raptada antes del inicio de una gran tribulación, así lo creo yo también, que ha de venir sobre el mundo entero por un periodo de 7 años y que entonces continuará el plan profético de Dios para el cual el pueblo de Israel. Ahora, otros creen simplemente que antes de la segunda venida del Señor, un gran número de judíos vendrá a la fe y al arrepentimiento. En lo personal, yo no sé usted, pero yo sí he conocido a mucha gente judía, no solamente israelitas. Son dos cosas completamente distintas. Estoy hablando de gente judía que ha reconocido a Jesús como el Mesías. Porque no nos olvidemos que ese es el punto neurálgico, lo más importante, que los judíos tienen que en un momento dado llegar a reconocer a nuestro Señor y Salvador, a Jesús, como el Mesías, al cual muchos de ellos no reconocen y son pocos los que le han aceptado. Fíjense ustedes que, por otra parte, es sumamente importante que entendamos la problemática con la que Pablo está lidiando en ese capítulo 11 de Romanos. Sugiero que tal vez usted tome allí un lápiz, algo y una libreta para anotar algunos pasajes que les sugiero leer como tarea durante la semana, especialmente el capítulo 11 de Romanos. Ahora, desde el principio de su carta a los romanos, Pablo enfatiza la importancia que Dios da a los judíos en sus propósitos redentores. Repito, en los propósitos de redención que Dios también tiene entonces para el pueblo judío. Ahora, el evangelio que Pablo predica, recordemos allí en el capítulo 1 y el versículo 16, Pablo dice, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, ¿a quiénes? Y Pablo explica esto, a todo aquel que cree, judío primeramente, y también luego se refiere a los gentiles, a los griegos. Pero qué interesante que Pablo lo explica muy bien, a los judíos primeramente, aquellos que le han rechazado. Amados míos, es una realidad que el pueblo de Israel rechazó a su Mesías y que desde un principio mostró mucha oposición hacia la predicación del Evangelio, como también es una realidad que los gentiles han recibido lo que se le ofreció primero al pueblo de Israel y nosotros los gentiles lo hemos recibido bien. Y hemos venido entonces a ser beneficiarios principales ¿de qué cosa? De la obra redentora que inicialmente estaba preparada para ellos, para el pueblo de Israel. Le invito a tomar nota y leer luego Romanos capítulo 9, versículos 25 al 33. Fíjense, amados míos, que ya Dios había anunciado de antemano que eso habría de ocurrir. Es decir, los gentiles, es decir, nosotros los no judíos, seríamos incluidos y los incrédulos de Israel serían rechazados. También digo, o mejor dicho, también dice Pablo, a manera de pregunta, en su carta dice, ¿no ha conocido esto Israel? Así que entonces en su carta le pregunta a la comunidad judía, ¿no ha conocido esto? Por supuesto que sí. En cada enseñanza sabática en sus sinagogas se les hablaba de esto. Pero primeramente Moisés, que es una autoridad muy importante en medio del pueblo de Israel, escribió de parte del Espíritu Santo y dijo, yo os provocaré. Noten esto, qué importante, porque es la palabra que trae Pablo. Yo os provocaré a celos con un pueblo
que no es pueblo, con un pueblo que no es justamente pueblo. Usted dirá, Pablo, ¿qué nos estás diciendo? Y sigue y dice, con un pueblo insensato os provocaré. Piense usted, ¿qué es la provocación? Cuando alguien te provoca a hacer algo, cuando alguien te provoca a que reacciones de alguna manera. Pablo dice que este pueblo insensato los va a provocar ¿a qué? A ira. ¿Qué estamos viendo en el Medio Oriente en estos días? Pero fíjense en ustedes que luego hacemos esos puentes teológicos que me gusta hacer, y fíjense en lo que encuentro entonces en Isaías. Él dice resueltamente, no anda con dudas el profeta: fui hallado de los que no me buscaban. Interesante. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Se acuerda cuando usted llegó a un encuentro con Cristo? ¿Usted andaba como loco o como loca buscando a Dios? ¿Usted andaba preguntando por las calles, a ver, señora, una iglesia? ¿Usted sabe dónde hay una iglesia? ¿Usted andaba así? Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así está refiriéndose Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y Pablo, en Romanos 10, del verso 19 al 21, trae esto que acabo de leer. Así que esa es también la misma enseñanza que encontramos luego en Romanos 11, 16 al 24. Ahora bien, ¿cómo deja esto que acabo de leer de parte de Pablo, de parte de Isaías, cómo deja esto a los judíos, a quienes les fue prometida primeramente esta gran salvación en el pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Cómo quedan ante todo esto? ¿Acaso han sido completamente rechazados por Dios? De tal manera que no hay para ellos oportunidad de salvarse. ¿Dice eso la Escritura? Bueno, esa es la pregunta que hace Pablo. Él la plantea en Romanos 11:1 y Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Recordemos que cuando ellos leían o escuchaban a Pablo, estaban escuchando a un judío, a un maestro, a una persona que era miembro del Sanedrín, a alguien con una autoridad no solamente moral, una autoridad religiosa y espiritual. A Pablo había que escucharle, y más allá de que alguno se pudiera ofender o sentirse ofendido con Pablo. Por eso él les dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En otras palabras, ¿ha sido Israel absolutamente desechado de tal manera que no hay posibilidad alguna de salvación para ellos? ¿Podríamos acaso decir eso? Fíjense ustedes que más adelante hay algo muy interesante en el versículo 11, porque Pablo hace una pregunta similar. Es interesante que Pablo justamente a estos judíos, porque no se olviden ustedes que son judíos leyendo su carta, más allá de que de repente están en Roma, en una casa y reciben la carta. Fíjense en que él les hace preguntas, porque las preguntas, claro, siempre requieren respuestas, pero las preguntas hacen que el ser humano haga ¿qué? Reflexione, piense un poco. Y a eso quiere acudir Pablo. Muchos de ustedes y muchas personas en estos días han hecho muchas preguntas y está bien, pero necesitamos reflexionar acerca de todo esto que está pasando, especialmente porque hay tantas personas preguntando si ya es el final de todo. Fíjense en ustedes que
justamente Pablo pasa a responder en el resto del capítulo 11 de Romanos. Así que Pablo prepara el escenario primeramente con varias preguntas, los pone a reflexionar, pero luego entonces les da también las respuestas, les ayuda. Así que, amados hermanos, recordemos que Israel como nación primeramente rechazó al Mesías prometido. Si queremos entender lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, por favor, no pierdas el hilo de esto. No nos desenfoquemos de entender que el Mesías fue rechazado. Eso es la realidad de todo este acontecimiento. Y lo que estamos viendo ahora entonces son consecuencias tras consecuencias, una tras otra, simplemente por un pueblo que rechaza al Mesías. La respuesta de Pablo es bien contundente. En ninguna manera, fíjense ustedes, en ninguna manera Dios ha rechazado entonces a su pueblo. El rechazo del pueblo de Israel no ha provocado un rechazo absoluto de parte de Dios. Es decir, no hay ningún momento en las Escrituras donde Dios dice, oh, muy bien, me rechazan, entonces yo los rechazo. No aceptan a mi hijo, entonces yo tampoco los acepto a ellos. No hay un solo verso bíblico que se exprese de esa manera. Ahora, para probar ese punto del cual está hablando Pablo, él presenta como un proceso de argumentación que podríamos dividir en tres grandes porciones, pero no voy a entrar en esa argumentación de Pablo. Tal vez sería como para desarrollar una pequeña serie, pero lo que yo encuentro en ese capítulo 11 entonces de Romanos es justamente esas porciones que van y son tres partes importantes. Pero la última parte, porque Pablo primeramente del verso 1 al verso 10 es la primera parte de su argumentación, luego del 11 al 24 es la segunda parte de la argumentación y la tercera es del 25 al 32. Pero los versículos 33 al 36, ya para terminar, lo que Pablo comparte ahí es una doxología, o también lo que podemos decir como una palabra de alabanza. Es como cuando el grupo de alabanza, terminamos el servicio y ellos nos ayudan a cerrar con un tiempo de alabanza. Pero permítanme ahora entonces compartirles algo que considero importante en relación al odio a Israel por parte de sus adversarios. Creí que era importante primeramente fijar esta base. Número 1, Israel rechazó al Mesías. Número 2, Israel ha tenido y sigue teniendo muchos enemigos. Entonces, definitivamente puedo decir que el odio a Israel, y permítanme decir que satánicamente influenciado, y especialmente contra el Dios de Israel, ¿qué es? Bueno, es la razón por la que los vecinos de Israel siempre han querido ver destruida a esa nación. Pero nunca lo han logrado. Son innumerables las cantidades de veces. Miren ustedes, me puse un poquito y estoy seguro que hasta podríamos escuchar más o leer más, pero por allá en el Antiguo Testamento encuentro a un tal rey llamado Senaquerib, que era rey de Asiria, que lo encontramos en Segunda de Crónicas, allí en el capítulo 32, intentó con toda la fuerza de su corazón y de su alma destruir a Israel y no lo logró. Luego encuentro a un oficial llamado Amán, un oficial persa, que deseaba dar muerte a todos los judíos de aquel gran imperio, como se relata en el libro de Esther. Al pobre Amán le fue muy mal. Pero más en la era contemporánea, y podríamos mencionar también a otros etnias, como mencioné recién, los babilonios, los asirios.
Pero este que voy a mencionar, seguramente usted sabe, porque usted ha tenido que leer un poco de historia en la escuela. Hitler, que era un líder de la Alemania nazi, y él es responsable ¿de qué? Del holocausto de 6 millones de judíos en Europa a partir del año 1933. Había 8 millones nada más de judíos en Europa, y él liquidó a 6 millones. ¿Quieren que sea un poquito más contemporáneo? ¿Qué tal, por ejemplo, Ahmadinejad? Es un apellido difícil, pero cuando usted ve la foto enseguida lo conecta, porque él es todavía el actual presidente de Irán, y él declaró abiertamente que la destrucción de Israel era inminente, y se lo dijo a la Unión de Pueblos, a la ONU, en diferentes partes. Él no titubea en asegurar que Israel debería de ser erradicado de la faz del planeta. Amados míos, podríamos seguir todavía con esto, pero los enemigos de Israel vendrán y se irán. Eso va a pasar, porque ya ha sido así en la historia. Aparece un enemigo, se alza contra Israel, no puede, sucumbe, se termina, pasa un tiempo y se levanta otro, y así sucede. Esa persecución va a seguir sucediendo, pero solamente va a suceder hasta la segunda venida de Cristo, nada más. Como resultado de todo lo que les he dicho, el conflicto en Israel, amados míos, en este momento, no quiere decir que ha llegado el final de los tiempos. Sin embargo, sí siento el compromiso de compartirles que la Biblia dice que habrá un terrible conflicto en Israel durante los últimos tiempos. Durante los últimos tiempos. Recordemos entonces que los tiempos en la Biblia no están medidos como usted y yo medimos el tiempo. Usted y yo medimos el tiempo por minutos, por horas, por días. No es así desde la perspectiva bíblica. Ese periodo de tiempo al cual me acabo de referir es conocido como la tribulación, la gran tribulación y el tiempo de angustia para Jacob. Así que son 3 etapas, 3 ciclos en sí mismos. Jeremías capítulo 30 nos ayuda a entender esto. Varios de los pasajes bíblicos que se les está mostrando a ustedes en las pantallas están tanto en español como en inglés. Pero noten ustedes Jeremías capítulo 30 y verso 7. Dice el profeta: ¡ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Noten ustedes, tiempo de angustia para Jacob, es decir, está utilizando el nombre de este patriarca para referirse a Israel. Será un tiempo muy difícil, pero será librado. Pero a todo esto podemos hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que dice entonces la Biblia sobre Israel en estos tiempos del fin? En primer lugar, si usted quiere tomar nota, habrá un regreso masivo de judíos a la tierra de Israel. Esa es una de las profecías. Pero fíjense en ustedes que son profecías que ya las vemos cumplidas, muchas de ellas, y que continúan todavía en ese proceso. Ustedes vieron en las imágenes que muestran diferentes medios televisivos, incluso los kibbutz, donde este ejército de Hamás logró entrar y hacer atrocidades, y no he resistido la idea de mostrarle a ustedes en las pantallas esas imágenes, primero porque seguramente usted ya las vio, y segundo que no creo que que sea bueno volverlas a mostrar, porque la idea no es aquí tener un mar de lágrimas.
Pero la realidad es esa, usted ya ha visto lo que ha sucedido. Pero quisiera que pensemos un poquito en esto. Estamos hablando de Israel, una nación que en este momento tiene las fuerzas armadas más importantes, más equipadas, con mayor tecnología del mundo, o por lo menos del Medio Oriente, con total seguridad. Han logrado establecer lo que ellos llaman una especie de cúpula, vamos a decir, de acero, pero todo esto es en el espacio, donde cualquier misil o cohete de algún enemigo es detectado e inmediatamente surge otro misil y otro cohete, que lo provee en su gran mayoría Estados Unidos, para que en el aire intercepte ese cohete. Y podríamos seguir hablando de muchos avances que ha hecho este ejército. Pero de repente, el día sábado 6 de octubre pasado, ocurre algo increíble. A este ejército tan poderoso se le escapa, parece ser, estaban entretenidos en otra cosa, no se sabe verdaderamente, todavía no se nos revela dónde estaban con sus operativos y eso, pero jamás logra entrar por tierra, por aire, con esos paracletos que van en el aire, hasta por mar. El asunto es que lo primero que hacen es ir al desierto. Tome en cuenta esto, palabra clave, desierto. ¿Qué estaba pasando en el desierto el próximo sábado pasado, 6 de octubre, donde gran parte de la comunidad judía estaba celebrando justamente el final y el inicio de un ciclo de lecturas de la Biblia, de la Torá? Eso es lo que se tendría que estar celebrando en muchas sinagogas. Era sábado, pero había un grupo grande de centenares de personas en el desierto, y ustedes habrán visto las imágenes con grandes toldos, muchachas con poca ropa danzando, eran lo que llaman hoy música electrónica, etc. Pero por favor, presten atención cuando vean esos videos, porque se van a asombrar si ponen atención que en un momento dado las cámaras muestran que hay un ídolo de trasfondo indio, no indígena, de la India. Hay un Buda grande, enorme. ¿Quién lo llevó allí? Es enorme, sobre una torre, y ahí están danzando. ¿Se acuerda usted cuando el pueblo de Israel cruzó el mar? Moisés va a hablar con Dios, tuvo una sesión larga, claro. ¿Y qué hace el pueblo entonces? Tienen una idea brillante, ¿verdad? Aarón, vamos a adorar, hagamos algo, hagamos fiesta. Parece ser que siempre a Israel le ha gustado bastante la pachanga, ¿no? La fiesta. Recogen todo el oro que pueden. Amados, esto no ocurrió en 5 minutos. Esto no fue una tarea de un par de horas. Recoger suficiente cantidad de oro para derretirlo, para preparar los moldes y finalmente construir un becerro y adorar el becerro, la imagen. Recordemos cuando Moisés baja, él se desespera. No, creo que sus ojos no podían creer lo que estaba viendo. Ese pueblo que acababa de ser salvado de Egipto. Ellos vieron con sus ojos el mar abrirse para que ellos pasen y cerrarse para que no pudiesen ser entonces ni siquiera perseguidos. Ni uno de ellos falleció, todos cruzaron en seco y ahora los encontramos ante una situación pagana. Yo sé, usted me dirá, pastor, pero no se olvide, no sea tan cruel con ellos. Venían de haber estado 400 o más años
de vivir en una cultura pagana. Eso es lo que aprendieron a hacer. Está bien, no hay problema, pero la realidad escrita en la Biblia es esa. Esa fue la actitud que tuvo ese pueblo. Y muchas veces así. Cuando los asirios invaden a Israel, Israel tenía un buen ejército. ¿Qué pasó? Otra vez Israel fue invadida. Y cuando Nabucodonosor avanza con sus soldados y se los logra llevar, entre ellos a Daniel y sus amigos, si ustedes recuerdan las historias bíblicas, otra vez el pueblo o los soldados de Israel no pudieron hacer nada. Y ahora nos encontramos ante una situación muy parecida, tal vez muy contemporánea. Los trajes son diferentes, las armas son diferentes, todo puede ser diferente, pero lo que no es diferente, la actitud. Es cierto, escuchábamos ahora al primer ministro de Israel advirtiendo que toda la gente que está en el norte de Gaza tiene que buscar refugio, que irse por lo menos hacia el lado sur, porque Gaza va a ser totalmente destruida por completo. Pero, amados míos, lo que Israel necesita ahora no son más cohetes o misiles o destruir a Gaza, por más que lo haga. Porque hay un acontecimiento que se daba vez tras vez muchas veces. Después de las invasiones asirias, después de las invasiones babilónicas, incluso después de las invasiones del César, el pueblo tenía que arrepentirse. Palabra clave, arrepentimiento. Esa palabra no ha sido erradicada. De eso se trata. De eso se trata. El arrepentimiento de Israel. Fíjense en ustedes que Moisés en Deuteronomio capítulo 30, versículo 3, hablando acerca del regreso masivo de los judíos, esos judíos que estaban en esos kibbutz, que muchos de ellos, kibbutz, que murieron, dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieren esparcido Jehová tu Dios. Noten ustedes, a donde te hubiere esparcido, ¿quién esparció? ¿Los asirios? ¿Los babilonios? ¿Algún imperio? Jamás, no, Dios mismo. El propio Isaías en el capítulo 43 y verso 6 dice, hablando hacia los del norte, le dice, de acá y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y eso es lo que hemos visto y todavía vemos en Israel. El propio Ezequiel, uno de los profetas más importantes, en el capítulo 34, versos 11 al 13, ustedes creo que lo pueden leer allí en la pantalla, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré, note usted, reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Así que en primer lugar entonces vemos que esto se ha estado cumpliendo. Pero hay una segunda cosa para los que están tomando nota. El anticristo hará un pacto de 7 años de paz con Israel. Estaba leyendo un poco esta mañana algo que obviamente no lo pude incluir aquí, pero vieron que se está hablando de un pacto de paz con la nación árabe de parte justamente del presidente de Israel.
Y uno dice, excuse me, es interesante esto. Se está hablando de eso, se están esperando como evidencias y tenemos que estar atentos porque, amados míos, usted dirá, ay pastor, mire, yo estoy preocupado por otras cosas, mi trabajo, mi salud, etcétera. Amados, nosotros los creyentes tenemos que entender que Israel es como verdaderamente un reloj muy importante para poder entender los tiempos. No otra nación, Israel, el pueblo escogido de Dios. Noten ustedes entonces que Isaías, hablando acerca del anticristo, dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Honestamente, yo esperaba que tal vez o un presidente o un primer ministro de Israel alguna vez reconociera y dijera, esto nos ha pasado y necesitamos arrepentirnos. No de que esto nos ha pasado y vamos a firmar un pacto de paz con los árabes. Interesante. Fíjense en ustedes el profeta Daniel. El mismo que él entonces desde muy joven experimenta algo como esto, pero él sí fue llevado entonces a cautiverio. Y él en el capítulo 9 de su libro, en el verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá ¿quién? El desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que entonces este desolador justamente es el anticristo. Amados míos, notemos entonces que en tercer lugar, otra de las cosas es que el templo será reconstruido en Jerusalén. Si alguno de ustedes alguna vez viajó a Jerusalén, usted no encontró un templo, usted encontró una mezquita de Omán y lo único a donde usted le llevó el guía es a una gran muralla nada más, donde hay mucha gente haciendo oraciones allí. Es lo único que hay del templo. Pero sin embargo, fíjense en ustedes que cuando Daniel habla de esto, él dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar, ¿qué cosa? Leímos recién, el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y luego el Señor Jesús en Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Jesús dice, el que lee, entienda. Pablo, cuando escribe también tratando de explicar todo esto, en su segunda carta a los hermanos que se reunían en Tesalónica, en el capítulo 2, versos 13 al 4, le dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mis amados, hay muchísima apostasía en estos días, muchísima, por todas partes. Incluso vemos en las iglesias donde se están celebrando cosas que no pensábamos ver en alguna oportunidad. Todo lo relacionado con la ideología de género y demás anda metiéndose en todas partes. Y noten ustedes que Pablo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿Qué hacían estas personas de Israel el sábado 6 de octubre adorando a esa imagen? El apóstol Juan fue llamado por Dios para escribir el último libro de la Biblia. Y estando preso en la isla de Patmos, Juan dice en el capítulo 11, versículo 1, entonces me fue dada una caña. Caña siempre es un elemento de medición, una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Medir es acción también de juicio. En cuarto lugar, amados míos, el anticristo romperá su pacto con Israel, lo que resultará en una persecución mundial sobre Israel. Y es por eso que me llama la atención estar escuchando este asunto de que ahora Israel pretende hacer algún pacto de paz con las naciones árabes. Y mis amados, fíjense ustedes que Daniel 12:1 dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amados, es interesante que Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 tomen nota porque el tiempo se nos va, pero el profeta Ezequiel dice, Israel será invadida. Israel será invadida. Pero hay un asunto más en sexto lugar. Finalmente Israel reconocerá a Jesús como su Mesías. ¿Saben ustedes que Zacarías en el capítulo 12, verso 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, no mirarán una imagen de un becerro, no la imagen de un Buda como el sábado 6 de octubre, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero hay algo más. Por eso les digo que Israel es ese cronos de Dios, o sea, marca ese punto, ese reloj cronológico, porque Israel será regenerado, será restaurado y será reunificado. Notemos entonces que para poder corroborar esto, cuando leo a Jeremías dice en el capítulo 33, verso 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Porque ahora el pecado ya sucedió. Hubo sí la reacción de Israel por el tiempo en el cual nos encontramos, pero tiene que haber quebrantamiento y tiene que haber arrepentimiento. El canto que nuestra hermana Lolita y Leticia nos cantaron, nos compartieron, habla claramente de la labor de ¿quién? De un alfarero, como un Dios poderoso, pero un Dios amoroso. El alfarero tiene que meter sus manos en el barro mientras está preparando la vasija y tiene que moldearla, y muchas veces se forma mal y tiene que aparece alguna piedrita, algún pastito, y tiene que quitarlo, y tiene que meter sus manos otra vez a los costados, llenarlas de agua y seguir otra vez moldeando la vasija. Constantemente está moldeando ese producto final. Mis amados, Dios está moldeando su producto final. Dios está obrando como un alfarero. Así ocurre también con nosotros cuando vengan momentos de prueba,
cuando vengan momentos difíciles de dolor, de enfermedad, de problemas económicos, problemas familiares, de trabajo, etcétera, simplemente di: Señor, gracias, me estás moldeando una vez más, estás obrando en mi vida. Esto va entonces de alguna manera a ser para mi bien, no para mi mal, porque ese es Dios, el que siempre de alguna manera busca cómo moldearte, cómo limpiarte, cómo prepararte para que entonces puedas entrar a las bodas del Cordero, a donde todos decimos que queremos estar, porque todos decimos que al morir queremos ir al cielo, y es un buen deseo, pero necesitamos estar expuestos a ser preparados, así como cuando tú te vistes bien para ir a esa boda, a una boda que te invitaron. De la misma manera, mientras nos preparamos para la boda, necesitamos aceptar ser preparados. Y mis amados, el día de hoy Israel se encuentra en guerra, y es cierto que esto no es algo nuevo. Israel se encuentra perseguido y rodeado por enemigos. Siempre les he mencionado a Siria, al Líbano, a Jordania, Arabia Saudita, el mismo Irán, que es uno de sus enemigos más fuertes, el yihad islámica, Hezbollah, que hizo tanto daño, el mismo ISIS, y ahora está, de moda en estos días, surge el grupo terrorista denominado Hamas, que acaba de atacar entonces justamente Israel entrando desde Gaza. Pero este odio y persecución de Israel, amados míos, para terminar, es solo un indicio de lo que sucederá en el final de los tiempos. Veamos un momento lo que dijo el Señor Jesús. Yo creo que las palabras de Jesús son muy importantes para que venga paz a tu corazón, reflexión, pensar dónde estamos cada uno de nosotros mientras allá en el Medio Oriente está pasando lo que está pasando. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 24 y versículo 15. Y aunque salgan las pantallas, por favor, agarre, tome su Biblia y márquelo para que no se olvide dónde leerlo. Mateo 24, versículo 15. Dice que llegará el día, hablando Jesús, cuando verán de lo que habló el profeta Daniel. Y es por eso que tal vez insistí en leerles algunas porciones de Daniel. El objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo, noten ustedes, el Señor dice, presta atención: entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente y dice: qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y dice el Señor Jesús: y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y dice el Señor Jesús: y jamás habrá una angustia tan grande. Amados míos, la última oleada de persecución, la última oleada, porque hubo otras, comenzó cuando Israel fue reconocido, como les mencioné al principio del sermón, como una nación en el año 1948. Pero por otra parte, también encuentro que hay muchos eruditos de las profecías bíblicas que creen que la guerra árabe-israelí de los 6 días en 1967 también fue el principio del fin. Y eso no se los mencioné, pero usted también lo leyó en la historia. Muchos de nosotros ya estábamos vivos en 1967. Yo era un niño, pero ¿cómo puede ser que en aquella oportunidad Israel tuvo una guerra con 6 naciones y venció?
Hoy la gente se hace una pregunta. Lo que está ocurriendo ahora en Israel podría indicar que es el final, que el final está cerca. Bueno, ¿sabe? Podríamos decir que sí. Y vuelven a preguntar, ¿pero significa con seguridad que el final está cerca? No necesariamente. Amados, para una mejor respuesta quiero que veamos lo que dice el Señor Jesús. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no se desesperen, no te llenes de preocupación, porque es necesario, repito, dice el Señor Jesús, es necesario que todo esto acontezca. Y la última frase, pero aún no es el fin. Es necesario que esto pase, pero no quiere decir que es el fin. Otra vez Israel recibe un muy buen jalón de orejas, si lo quieres ver así. Y amados míos, no comencemos a argumentar contra Dios y empezar con esas clásicas frases del ambiente secular. Ay, si Dios existe, ¿por qué las guerras? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Las evidencias son fuertes. Creo que definitivamente Dios no ha abandonado, no se ha olvidado, no ha despreciado jamás a Israel. Sigue siendo su pueblo amado. Y usted y yo, los gentiles que hemos recibido la bendición tan grande de la salvación. Y mis amados, recordemos entonces que Dios va a seguir adelante en su plan. No hay hombre que pueda desbaratar el plan que Dios tiene. Dios no le preocupan las argumentaciones de los hombres. A Dios no le preocupan todas las acusaciones que los hombres puedan hacer. Dios sigue adelante en su plan porque Él es Dios. De eso se trata. Y usted y yo simplemente estamos viendo todo esto ahora por las imágenes de las pantallas, de un celular, de una computadora, de un televisor. Y podemos entonces reflexionar y decir, Dios, una vez más, está actuando con su pueblo, porque tiene un plan para él y va a seguir adelante. Aprendamos a dar respuesta tal vez a las personas y especialmente a aquellos que nos están escuchando, de poder pensar, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Y dónde está usted en este momento en relación a este Dios poderoso, pero también que ama a su pueblo, a este Dios que está siempre dispuesto a dar oportunidad de arrepentimiento? Le animo a pensar, si usted ya se ha arrepentido, si usted ya le ha entregado su vida a Cristo, si usted le ha invitado a Jesús a ser su Señor y su Salvador, si usted no está cayendo también en el mismo pecado de Israel de haber rechazado al Mesías, porque por más personas buenas que digamos ser, si no aceptamos al Señor Jesús, implica también rechazarlo. Aunque usted diga, no, nos llevamos bien, yo no tengo nada contra él. No se trata de si usted, mi amigo y mi amiga, tiene algo contra él. Se trata si usted le ha invitado a su vida. Se trata de que usted tenga la seguridad de la salvación y la vida eterna. Se trata especialmente de si usted ha comenzado una relación con Dios. Quiero invitarles para
para que este día podamos orar juntos y mi amigo y mi amiga que nos está escuchando pueda decirle a Dios que está dispuesto o dispuesta a invitarle a su vida. Dígale ahí en su mente o en voz alta, como usted quiera, dígale: querido Dios, en este momento, al haber escuchado tu palabra, me arrepiento de todos mis pecados. Te invito que vengas a mi vida. Te suplico que me perdones y también te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Recibo tu Espíritu Santo y te doy gracias por la salvación y la vida eterna. En tu nombre poderoso. Amén. Mi amigo y mi amiga, si usted ha hecho esta oración suya, recuerde entonces que no es un cambio de religión, es el inicio de una relación con Dios. Muchas de las personas que en estos días están luchando con aceptar estas cosas, la gente que allá afuera está enojada con Dios, tal vez, por las cosas que suceden. Una vez que comenzamos una relación con Dios, esas preguntas desaparecen de tu mente. ¿Sabes por qué? Porque comienzas a conocerle. Cuando tú conoces a Dios, ya no le haces más preguntas a Dios, porque como le conoces, todas tus preguntas son respondidas conforme le conoces. Porque cuando le conoces a Él, entonces aprendes a aceptar su voluntad y no anteponerle tus argumentos, tus ideas, tus juicios propios, personales. Simplemente aceptas que este Dios soberano, omnipotente, que te ha dado la oportunidad de comenzar una relación con Él, es aquel que te va a sostener, es aquel que te ha salvado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No se olviden de eso. Saludamos, despedimos a las redes sociales. Recuerden, el próximo viernes aquí les esperamos a las 7 en punto, hora de California. Dios les bendiga.